Muy buen día, mi nombre es Delica Murcia, soy consultora en prevención de riesgos de estar protegido ARL Sura. Agradecemos la oportunidad que nos das junto con mi equipo de trabajo, expertos en prevención de riesgos, a este espacio que tenemos destinado para ti, en donde continuaremos con el abordaje de temas relacionados con la prevención de riesgo eléctrico y para esta segunda entrega, apertura y cierre de interruptores. Esperamos sea enriquecedor para cada una de las actividades que realizas en el día a día. Como resumen del video anterior, tocamos diferentes temas en donde abordamos los efectos en la salud por efecto de riesgo eléctrico, los diferentes tipos de contacto que puede tener el cuerpo, contacto directo e indirecto, los niveles de tensión a los cuales podemos estar expuestos, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, y pues que los controles están relacionados directamente con el nivel de tensión. También tocamos los controles que debemos considerar durante la planeación de la actividad y pues digamos que los beneficios de hacer una buena planeación. Y asimismo pues abordamos las distancias de seguridad y las recomendaciones que debemos tener en cuenta en cuanto a competencias para los diferentes tipos de distancias y la aplicación de 5 reglas de oro para equipos sin tensión y cómo debemos asegurarlo en cada una de sus fases. Hoy vamos a hablar de apertura y cierre de interruptores, en donde es muy importante pues considerar estrategias para mitigar riesgos de arco eléctrico. Primero, promover que la fuente de energía pues sea removida, permitir solo el ingreso de personal entrenado para realizar la actividad, permitir que se realice trabajos que fueron programados y no hacer trabajos adicionales que no están contemplados dentro de las actividades y los análisis que ya se realizaron, hacer uso de los elementos de protección personal dependiendo del riesgo y la exposición de la actividad que se vaya a ejecutar, eliminar y reducir la magnitud y la frecuencia de la exposición a través de soluciones de diseño e ingeniería que sean mucho más seguros. Un arco eléctrico se puede presentar al operar un interruptor de circuito, insertar o extraer un interruptor, abrir o cerrar una puerta de una caja, mover una tapa atornillada con bisagras y realizar, pues digamos que diferentes pruebas cuando los equipos están energizados. Por eso debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Asimismo, otras medidas relacionadas con el control de riesgo de arco eléctrico radican en la reducción de tiempo del ciclo y la corriente de cortocircuito, establecer planes de mantenimiento preventivo, utilizar equipos contra riesgo por arco eléctrico, aumentar las distancias de trabajo, que son las distancias de seguridad, reducir la energía de exposición, evitar la caída de piezas metálicas dentro de la celda que estemos interviniendo y en lo posible siempre realizar actividades con equipos desenergizados. En las siguientes imágenes, pues digamos que debemos considerar primero la posición de nuestro cuerpo. Como recomendación básica, pues siempre se establece que la posición del cuerpo no debe ser frente a la celda, siempre se debe realizar a un lado y también se recomienda siempre realizar la apertura y el cierre del interruptor o de las maniobras con la mano que no es dominante. Dentro de las definiciones vamos a traer 3 de estas. Interruptor de uso general, dispositivo para abrir y cerrar o conmutar la conexión del circuito, diseñado para ser operado manualmente, cumple funciones de control y no de protección. RETE 2013. Interruptor de uso automático, dispositivo diseñado para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada. RETE 2013. E interruptor automático de circuito, dispositivo diseñado para que se abra y cierre un circuito de manera no automática y para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada, sin daños para sí mismo, cuando esté aplicado correctamente dentro de sus valores nominales.
Código Eléctrico Colombiano, versión 2020. Para realizar apertura y cierre de interruptores vamos a considerar tres reglas, digamos que a nivel general. La primera, debemos identificar qué condiciones hay para realizar la actividad, teniendo en cuenta, primero, tener claridad del alcance de la actividad, identificar claramente el circuito en que se va a trabajar y si tiene dudas, preguntar. Realizar revisión y validación técnica del sistema eléctrico a intervenir, como planos, diagramas unifilares, fichas técnicas, entre otros. Antes de iniciar trabajos, se debe verificar si la instalación o equipo está energizado y a qué nivel de tensión. El personal que realice la intervención debe contar con competencia, entrenamiento, autorización y habilitación para poder hacer la actividad. Se deben identificar los peligros, evaluación y valoración de riesgos de la actividad a realizar y del entorno. Se deben inspeccionar visualmente los sistemas a intervenir, identificando protecciones de los equipos o partes energizadas. Y de ser posible retirar las cargas del sistema, como alumbrado, maquinaria, entre otros. Y realizar cierre del interruptor. Al normalizar el sistema, pues realizar una carga gradual, de tal forma que se puedan identificar fallas en el sistema pues de forma oportuna. Durante la ejecución de actividades en nuestro día a día, podemos evidenciar diferentes situaciones, dependiendo de las condiciones que se puedan presentar en el equipo. En la primera imagen se puede evidenciar un equipo totalmente encapsulado que permite una barrera física frente al trabajador y las partes expuestas, reduciendo los riesgos de arco eléctrico y de contacto directo. En las siguientes tres imágenes podemos evidenciar tres celdas que tienen un frente muerto parcial a estas partes energizadas y pues digamos que reduce la probabilidad de contacto directo y de arco eléctrico. Pero esto no nos exime de contar con elementos de protección personal, tanto para arco eléctrico como para contacto directo. Y en la última imagen, digamos que en la cual ya no se presentan frentes muertos, todo el tema de barrajes y partes energizadas están expuestas hacia el trabajador y es una condición, digamos que bastante insegura, en donde en lo posible pues se deberían instalar frentes muertos como protección al trabajador. Ahora vamos a hablar de elementos de protección personal. Vamos a abordar diferentes tipos de elementos que se pueden presentar o utilizar. Esto dependerá del análisis de riesgos y de los estudios de arco eléctrico para el sistema a intervenir. Protección para cabeza. Los cascos para protección de los trabajadores contra impacto y la penetración de caída de objetos. Deberán cumplir con la norma ANSI Z89.1 o la equivalente. Existe tipo 1 para protección de impactos sobre cabeza, que normalmente son utilizados para actividades a nivel de piso. Tipo 2, protección contra impactos sobre cabeza y laterales, normalmente son utilizados cuando hay posibilidad de caída a diferente nivel y trabajo en alturas. Y las clases, clase E, que reduce peligros de alto voltaje, testeado en 20.000 voltios. Clase G, reduce peligros de bajo voltaje, testeado en 2.200 voltios. Y pues el clase C, pues que no provee protección contra riesgo eléctrico, pues que no sería el apropiado para la actividad que se realiza. La protección de cabeza debe identificar pues como mínimo el nombre del fabricante, fecha de fabricación y qué norma cumple, y pues el tipo y la clase al cual corresponde. Estos deben ser inspeccionados todos los días antes de su uso, con el fin de detectar signos de deterioro, rayones profundos, desgaste, daños en el ajuste de la cabeza. Además, deben ser inspeccionados cuando se sospeche que pudo haber sufrido algún tipo de daño o impacto severo. Protección facial.
Los visores están diseñados para proteger contra impacto y riesgo de arco eléctrico. Antes de usar los protectores, se deben proceder a la inspección visual de los mismos, comprobando su buen estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, daño, rajadura, desgaste, se deben reemplazar y en caso de no ser posible, pues se deben disponer y sacar de uso. Estos deben cumplir con diferentes normas como EN 166, 170 para protección ocular y ASTM F2178 y NFPA 70E. Ropa ignífuga, overoles, pantalones, camisas, son prendas desarrolladas para proteger al operario de arco eléctrico, de la llama, protección ultravioleta y del calor. Debe presentarse certificación de origen del fabricante de cada uno de los materiales y componentes empleados para su confección. Como norma general, pues la ropa para labor para personal expuesto a riesgo eléctrico es confeccionado en 100% algodón, sin accesorios metálicos. Sin embargo, cada empresa se debe apoyar en normas técnicas como la NFPA 70E y debe realizar un análisis de riesgo de exposición de arco eléctrico en cada uno de sus procesos y definirá el tipo de protección especial que se requiere considerando los tiempos de exposición y las corrientes de cortocircuito y las condiciones más desfavorables para cada caso. Y como podemos ver en la etiqueta de advertencia, pues ahí digamos que se establece el tipo de categoría de EPP requerido para, digamos que un proceso determinado con base en un estudio de arco eléctrico. Existen diferentes tipos de categorías. La categoría 0, que es menor a 2 calorías centímetro cuadrado. Los ejemplos típicos está hecho pues, en algodón no tratado, lana, rayón. Categoría 1, para 5 calorías centímetro cuadrado, camisa y pantalón, pues resistente a llama. Categoría 2, de 8 calorías centímetro cuadrado, ropa interior en algodón, más camisa, pantalón resistente a llama. Categoría 3, de 25 calorías centímetro cuadrado, ropa interior más camisa y pantalón, más overol resistente a flama. Categoría 4, 40 calorías centímetro cuadrado, ropa interior en algodón, más camisa y pantalón resistente a flama, más vestido de arco multicapas de 3 o más. Con los overoles ignífugos, pues es muy importante considerar las condiciones de almacenamiento y pues de limpieza, en donde estos overoles pues siempre deben permanecer limpios, en donde su tratamiento pues no se deben exponer al sol, se deben lavar con jabones neutros, sin realizar fricción de los mismos. Y antes de realizar pues su uso se debe inspeccionar visualmente, identificando las costuras de la prenda pues que estén en buen estado y que no presenten rupturas en el cuerpo de la prenda. Los guantes deben ser visualmente inspeccionados antes de su uso y deben ser probados con aire para ubicar posibles defectos como cortes, huecos, objetos incrustados y cambios de textura. Y mínimo 2 veces al año se deben realizar pruebas de rigidez dieléctrica, pues para asegurar que el elemento esté en buenas condiciones. Nunca se deben utilizar guantes húmedos, se deben proteger de la humedad, haciendo uso de guantes internos de algodón. Entonces, las capas son el guantil en algodón, el guante dieléctrico, dependiendo de la clase, y la protección mecánica en su exterior, que es un guante normalmente de cuero. Y sus diferentes tipos, pues cambia o varía el color de la etiqueta. Beige para clase 00, tensión máxima de uso de 0.5 kilovoltios, rojo clase 0, 1 kilovoltio, blanco clase 1, 7.5 kilovoltios, amarillo clase 2, 17 kilovoltios, verde clase 3, 26.5 kilovoltios, naranja clase 4, 36 kilovoltios. Asimismo, se deben considerar criterios de inspección y rechazo.
en donde se evidencian grietas, cortes, orificios, perforaciones por enganches o pinchazos, surcos de desgaste por quemaduras, debilitamiento de los pliegues por haber sido almacenado por mucho tiempo, hinchazón producido por productos químicos como hidrocarburos, y pues digamos que el método de inspección, si no se cuenta con una bomba de aire, es llenar el guante de aire y digamos que comenzar a verificar si tiene algún debilitamiento o perforación del mismo, y pues no hacer uso de estos en caso de presentar alguna avería o anomalía. Protección para pies. Las botas de seguridad no conductoras o dieléctricas están hechas para impedir que el usuario complete el circuito eléctrico con la tierra. Proteger a las personas de peligros eléctricos debido a tensiones de paso. El calzado de seguridad para los trabajadores debe cumplir con requisitos y especificaciones de norma ACTM F2412-05 y 2413-05 o la equivalente. En la selección de protección para pies se deben considerar los siguientes elementos. Primero, proteger contra riesgos específicos del área de trabajo. El requerimiento mínimo para la protección de pies, pues se debe considerar un test de resistencia de impacto y compresión. Y adicional pues a la requerida para protección del riesgo eléctrico, protección a electricidad estática, protección contra punción y perforación. Y las suelas de los zapatos pues deben ser de cauchos y no conductoras a electricidad, deben brindar suficiente tracción y tener el talón pues del mismo material. Y se debe realizar inspección antes de su uso y pues considerar las diferentes recomendaciones para su reposición. Por ejemplo, cuando las botas se encuentran en mal estado o con deterioro considerable, la evidencia de rupturas, filtraciones de agua en el calzado y cuando haya recibido una descarga eléctrica, pues deben ser reemplazadas. Tapetes dieléctricos. Los tapetes dieléctricos están especialmente diseñados para proteger al personal de descargas eléctricas provocadas por equipos y tableros de alto voltaje. ¿Cómo actúa un tapete dieléctrico? Pues en caso de tener una descarga o carga eléctrica, el tapete actúa como retardante. De esta manera previene que no ocurra o se propague el fuego. Soporta la carga o descarga eléctrica. El tapete pues tiene una capa de elongación o campo magnético que se encarga pues de atraer la electricidad. Y también existen diferentes clases. Clase 0 pues está identificada normalmente de color rojo y su tensión máxima es para 1000 voltios. Clase 1, color blanco para tensión máxima de 7500 voltios. Clase 2, amarillo para tensión máxima de 7000 kilovoltios. Y clase 3, que es la de la imagen superior, que es color verde, para 27500 voltios. Clase 4, color naranja, para 36000 voltios. En cuanto a la inspección, pues se debe realizar inspección visual antes de su uso, verificando que no se evidencien cortes, huecos, objetos incrustados o cambios de textura, y se debe hacer por lo menos pues un ensayo de aislamiento al año. Y la inspección pues visual se recomienda enrollarlo de forma diagonal con el fin de identificar pues digamos que las anomalías ya descritas. Es muy importante considerar que es obligación del trabajador hacer uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estos se deben inspeccionar antes de cada uso. De encontrarse en mal estado, no se deben utilizar y se debe gestionar su reposición o reparación cuando sea posible. Distancias de seguridad. En el video anterior hablamos pues que existen 3 tipos de distancias de seguridad. Esto dependerá si el personal tiene la competencia, si está calificado o no, dependiendo de la actividad, los diferentes tipos de controles que se deben considerar, por ejemplo, para arco eléctrico o contacto directo. Y para la actividad de apertura y cierre de interruptores, pues es muy importante siempre pues asegurar las distancias de seguridad con los equipos o partes energizadas. Y por ejemplo, entonces para 36 kilovoltios,
Entonces, hablábamos de límite de aproximación seguro. Existe para parte móvil expuesta y para parte fija expuesta. Entonces, para parte móvil expuesta es de 3 metros y para parte fija expuesta es de 1.8 metros. Si estamos en límite de aproximación restringido, este debe incluir movimientos involuntarios, es de 0.8 metros, y el límite de aproximación técnica, en donde yo ya debo considerar elementos de protección personal para contacto directo, para este caso es de 0.3 metros. Y pues que debe ser realizado por una persona que tenga competencia, habilitación para trabajos con partes energizadas. Es muy importante. Les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del video. Espero pues haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes en las actividades que realicen en su día a día. Te invitamos a acompañarnos en las siguientes entregas, en donde abordaremos otros temas como análisis termográficos, lectura de variables eléctricas, inspección visual, trabajos con tensión conocidos como TCT, seguridad al ingreso a subestaciones eléctricas en media tensión y pues por supuesto cómo abordar un lesionado después de un accidente con descarga eléctrica. Y pues te invitamos a hacer las preguntas que tengas en el site dispuesto para preguntas y estaremos pues atentos para dar respuesta a cada una de estas. Y por último pues a realizar la evaluación de este video y pues esperamos que pues hayas aprendido cosas nuevas o hayas repasado digamos que temas que manejas en el día a día. No cuelgues tus guantes. Tus manos son muy importantes. En Colcafé creemos que es posible hacer bien nuestro trabajo con 0 accidentes de trabajo.